Imagina un lugar que, según todas las reglas de la ciencia, debería estar muerto para siempre. Un sitio donde incluso el aire representa un peligro, donde la tierra está envenenada y donde cualquier forma de vida debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Y ahora imagina que exactamente en ese lugar está ocurriendo algo completamente inesperado. Algo que pone en duda todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza, la radiación y la evolución. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de ver la ciencia. Y si te interesan historias como esta, no olvides suscribirte y darle like para no perderte nada. Incluso décadas después del desastre, el reactor dañado de Chernóbil sigue siendo mortal. Entrar en esta zona, conocida como la zona, significa adentrarse en uno de los lugares más contaminados del planeta. Tras la explosión del reactor en el año 1986, los niveles de radiación eran tan extremos que podían destruir el ADN de casi cualquier ser vivo. Sin embargo, en medio de esta zona de exclusión prohibida, hay un grupo de animales que no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado: los lobos salvajes. Investigaciones genéticas recientes han revelado que estos lobos han sufrido cambios significativos, cambios directamente relacionados con una mejor capacidad para reparar su ADN y con un aumento claro en su resistencia al cáncer. Si estos descubrimientos son correctos, Chernóbil podría ser visto como algo más que un lugar de desastre. Podría convertirse en un experimento evolutivo inesperado, donde las reglas básicas de la biología han sido alteradas. Para entender por qué lo que ocurre con los lobos de Chernóbil ha sorprendido tanto a los científicos, primero debemos retroceder y analizar los fundamentos de la física nuclear y la biología celular. Solo así podremos comprender cómo funciona este peligro invisible. Cuando el reactor número 4 explotó, no solo liberó calor o fuego, liberó una enorme cantidad de partículas diminutas conocidas como radiación ionizante. En física, ionizante significa que tiene la capacidad de causar daños severos. Partículas radiactivas como el cesio-137 o el estroncio-90 actúan como diminutas balas que se desplazan casi a la velocidad de la luz. Cuando atraviesan un organismo, no pasan simplemente de largo. Golpean los átomos que componen nuestras células, arrancan electrones y rompen los enlaces químicos que mantienen nuestro cuerpo unido. El punto más vulnerable se encuentra en el interior de la célula, en el núcleo donde reside el ADN. El ADN es como un plano detallado, un conjunto de instrucciones que controla todo lo que hace la vida, desde la división celular hasta el funcionamiento de los órganos. En condiciones normales está protegido. Pero frente a la fuerza de la radiación ionizante, esas defensas resultan inútiles. La radiación puede cortar directamente la doble hélice del ADN. Cuando ese plano se destruye, la célula pierde el control. Y existe una regla clara sobre lo que sucede después. Si el daño es leve, el cuerpo intenta repararlo. Sin embargo, bajo exposición constante a radiación, estas reparaciones suelen contener errores. La información genética se altera incorrectamente y esos errores se acumulan, dando lugar finalmente a células cancerígenas que crecen sin control. Si el daño es demasiado grande, la célula ni siquiera tiene oportunidad de repararse. Muere inmediatamente. Esto se conoce como síndrome de radiación aguda. Los tejidos comienzan a descomponerse a nivel microscópico, el sistema inmunológico colapsa, el revestimiento intestinal se deteriora y la médula ósea deja de producir sangre. Por esta razón, el área alrededor de la planta nuclear de Chernóbil fue rápidamente considerada una zona muerta. Un enorme bosque de pinos, alcanzado por la nube radiactiva, murió en cuestión de horas. Sus agujas se volvieron rojas, los árboles se secaron y cayeron sin haber sido quemados. Este lugar pasó a conocerse como el Bosque Rojo, uno de los ejemplos más claros del poder destructivo de la radiación. Altos niveles de radiación conducen a una muerte biológica inmediata y permanente. Durante décadas, científicos y médicos estuvieron de acuerdo en algo. Esta regla se aplica a todos los seres vivos. Plantas, animales y humanos comparten los mismos componentes básicos, ADN y proteínas. La radiación destruye estos elementos sin excepción. Por eso, cuando se creó la zona de exclusión de 30 kilómetros y las personas fueron evacuadas permanentemente, los expertos estaban convencidos de que el área permanecería inhabitable durante cientos o incluso miles de años. El suelo estaba contaminado, el agua llena de partículas radiactivas y el aire cargado de polvo peligroso. Se esperaba que ningún grupo de animales grandes pudiera sobrevivir.
Los animales que quedaran morirían por envenenamiento o producirían crías con deformaciones tan graves que no podrían reproducirse. Esta idea se convirtió en la base de todas las normas de seguridad nuclear. En los primeros años tras el desastre, todo parecía confirmar esa teoría, pero nadie esperaba que esa regla aparentemente absoluta fuera cuestionada de una manera que ningún modelo podía predecir. Cuando los últimos autobuses evacuaron a la población de Pripyat y los bomberos apagaron los incendios visibles, el silencio se apoderó de Chernóbil. Los humanos desaparecieron. Quedó un territorio enorme, de más de 2.600 kilómetros cuadrados, cercado y vigilado. El mundo lo veía como un cementerio gigante. Se pensaba que la vida allí había terminado. Con niveles de radiación estimados en hasta 400 veces los de Hiroshima, se creía que el ecosistema colapsaría por completo. Sin embargo, pocos años después, cuando los primeros científicos regresaron con trajes de protección, esperaban encontrar un paisaje vacío y muerto. Pero lo que encontraron fue completamente distinto. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. En lugar de un desierto silencioso lleno de restos sin vida, encontraron señales de movimiento. Y no solo eso, encontraron vida real, activa. No se trataba únicamente de microorganismos resistentes o pequeños insectos, sino de animales grandes y complejos. Jabalíes escarbaban entre las ruinas de casas abandonadas. Ciervos caminaban con cautela por los senderos del bosque. Y lo más sorprendente de todo, lobos que comenzaban a ocupar incluso las zonas más contaminadas. En ese momento, aquello no tenía ningún sentido para la ciencia. Es importante recordar que a finales de los años 80 y principios de los 90, los niveles de elementos radiactivos como el cesio-137, el estroncio 90 e incluso el plutonio seguían siendo extremadamente altos en el suelo y el agua. La radiación no era algo leve o residual. Era tan intensa que una persona adulta no podría sobrevivir más que unas pocas horas en ese entorno. Y aún así, estos animales no solo pasaban por allí, vivían en ese lugar, cazaban, dormían, bebían y se reproducían directamente sobre tierra contaminada. Bebían agua de charcos cargados de residuos radiactivos. Se alimentaban de plantas que crecían en suelos mezclados con restos nucleares. Esto representaba una contradicción enorme entre lo que se esperaba y lo que realmente estaba ocurriendo. Según todos los modelos científicos, la cantidad de radiación que estos animales absorbían debería haber provocado una disminución drástica de sus poblaciones. Las crías deberían haber muerto antes de nacer, y muchas de las que sobrevivieran tendrían deformaciones graves, incapaces de superar su primer invierno. Pero los primeros datos recogidos en el terreno mostraban algo completamente diferente. Las poblaciones animales no estaban disminuyendo, de hecho parecían aumentar. Sin la presencia humana, sin la caza, sin la agricultura ni el tráfico, la fauna comenzó a expandirse rápidamente. Esto llevó a una idea inquietante. Tal vez el impacto humano sobre la naturaleza había sido más destructivo que la propia radiación nuclear. Pero esa explicación no era suficiente. El efecto de la radiación sobre las células está demostrado sin lugar a dudas. Los rayos gamma dañan el ADN. Eso es un hecho. Entonces, los científicos plantearon otra posibilidad. Quizás los animales solo parecían sanos. Quizás en realidad estaban gravemente enfermos. Quizás su apariencia externa ocultaba un deterioro interno. Tal vez eran organismos que continuaban funcionando por un tiempo limitado, mientras su estructura genética se desmoronaba lentamente. Durante mucho tiempo, esta teoría resultó cómoda. Permitía explicar lo inexplicable. El aumento de población se interpretó como algo temporal, una ilusión antes del colapso final. Pero los años siguieron pasando. 10 años, 20 años, 30 años. Y los lobos no desaparecieron, no se extinguieron. Nuevas generaciones continuaban apareciendo una tras otra. Lo que se suponía que sería un fenómeno pasajero se convirtió en una realidad permanente. El misterio no se resolvía, se hacía más profundo. Si la radiación estaba destinada a destruir, ¿por qué sobrevivían los animales más complejos? ¿Por qué los depredadores en la cima de la cadena alimenticia, que deberían acumular la mayor cantidad de toxinas, parecían prosperar? Su supervivencia e incluso su éxito obligaba a considerar una posibilidad incómoda. Tal vez nuestras predicciones estaban incompletas. Tal vez la respuesta del mundo natural a un desastre nuclear no es únicamente la muerte, pero si no mueren, entonces, ¿qué cambia en ellos? ¿Qué mecanismos les permiten continuar? ¿Y cuál es el precio de esa supervivencia? Durante más de 3 décadas, en Chernóbil ocurrió algo extraordinario sin supervisión directa.
Cuando los humanos abandonaron el área, se creó una situación única en la historia. Por primera vez, un territorio enorme quedó completamente fuera del control humano, sometido a condiciones extremas, pero libre de intervención. Se construyó una barrera física para impedir la entrada de personas, pero también, sin saberlo, se aisló un experimento natural. Desde ese momento, Chernóbil dejó de ser solo una tragedia industrial para convertirse en un enigma biológico. La ciencia, por lo general, se basa en la observación constante, pero en este caso ocurrió lo contrario. Durante los años más críticos tras el accidente no hubo seguimiento detallado. Nadie observaba continuamente a los animales. No se recogían muestras de manera regular. No existía un registro inmediato de cómo reaccionaba el ecosistema. Solo quedaban edificios vacíos, equipos abandonados y el viento recorriendo calles desiertas. Pero esa ausencia de presencia humana generó algo inesperado. La naturaleza quedó libre de actividades como la agricultura, el transporte y la caza. Sin embargo, seguía sometida a una presión constante: la radiación. Esa combinación creó las condiciones perfectas para un experimento evolutivo masivo. Sustancias radiactivas como el cesio-137 y el estroncio-90 no permanecieron estáticas. Se infiltraron en el suelo, se disolvieron en el agua, entraron en las raíces de las plantas y ascendieron por toda la cadena alimenticia. Se sabía que esto estaba ocurriendo, pero no se comprendía completamente su impacto en poblaciones enteras de animales. Durante ese tiempo, la percepción general era que todo empeoraba. Se imaginaba un ecosistema en decadencia, donde la vida apenas resistía antes de desaparecer. Pero la realidad era distinta. Mientras el mundo se concentraba en cubrir el reactor con estructuras de hormigón, dentro de los bosques se desarrollaba un proceso mucho más radical. Una forma de selección natural extremadamente intensa y acelerada. Los individuos más débiles morían rápidamente. Aquellos que no podían tolerar la radiación desaparecían antes incluso de nacer. Y los que lograban sobrevivir no lo hacían por casualidad. Eran diferentes. Cuando los científicos regresaron años después con herramientas de monitoreo más avanzadas, no encontraron un ecosistema en colapso, encontraron un sistema funcional, un sistema que operaba bajo reglas nuevas desarrolladas sin intervención humana. Y lo que emergió de ese entorno no fue una población debilitada, sino algo más complejo, más resistente y difícil de explicar. Entre todas las especies presentes, una destacaba por encima de las demás. No era una planta ni un insecto, era un depredador, el lobo gris. Y en este punto, la historia se vuelve aún más desconcertante. Para comprender por qué los lobos de Chernóbil no solo sobreviven, sino que prosperan, debemos analizar un principio fundamental de la ecología: la acumulación de toxinas en la cadena alimentaria. Las sustancias tóxicas no se distribuyen de manera uniforme, se concentran. Las plantas absorben la radiación del suelo. Los herbívoros, como los jabalíes y los ciervos, consumen grandes cantidades de estas plantas, acumulando radiación en sus cuerpos, y luego aparecen los lobos. Como depredadores en la cima de la cadena, cazan a estos animales y absorben toda la radiación acumulada en sus presas. En teoría, esto debería convertir a cada lobo en una especie de concentrador biológico de radiación. Según todos los modelos científicos, deberían sufrir las consecuencias más graves: infertilidad, cáncer óseo, fallos en el sistema inmunológico y muerte prematura. De hecho, esta especie debería haber sido la primera en desaparecer de la zona contaminada. Pero la realidad muestra lo contrario. Las imágenes captadas por cámaras ocultas no muestran animales débiles ni enfermos. No se observan lobos con el pelaje deteriorado, ni cojeando, ni visiblemente desnutridos. En cambio, los datos revelan algo sorprendente. La densidad de la población de lobos dentro de la zona de exclusión es aproximadamente 7 veces mayor que en reservas naturales cercanas no contaminadas. Las manadas son grandes, cazan con eficiencia y defienden sus territorios con agresividad. Las crías nacen fuertes y crecen rápidamente. Su comportamiento es completamente normal. Atentos, coordinados y llenos de energía. No parecen sobrevivientes al borde del colapso, sino depredadores en pleno dominio de su entorno. Este nivel de éxito no puede explicarse únicamente por la ausencia de humanos. Ninguna población animal puede crecer de esa manera si cada individuo lleva en su cuerpo niveles de radiación que serían letales para un ser humano. Esto obligó a los científicos a plantear una pregunta crucial: ¿por qué la radiación no los destruye? ¿Hemos sobreestimado su peligrosidad? ¿O estos lobos han desarrollado algo que nunca habíamos observado antes? La respuesta no se encuentra en su aspecto externo, sino en lo que ocurre dentro de sus cuerpos.
Para descubrirlo, un grupo de investigadores decidió acercarse a los lobos, sedarlos cuidadosamente y tomar muestras de sangre. Estas muestras fueron analizadas en laboratorio, y allí se reveló el secreto. Los lobos no simplemente se adaptaron, han cambiado. Los estudios mostraron que su sistema inmunológico es significativamente distinto al de otros lobos que viven en ambientes normales. De manera inquietante, presenta similitudes con el sistema inmunológico de pacientes humanos sometidos a radioterapia intensiva. Pero hay una diferencia clave. Los pacientes humanos suelen debilitarse bajo ese tratamiento. Sus cuerpos luchan por resistir. Los lobos, en cambio, permanecen fuertes. Análisis genéticos más profundos revelaron que ciertas regiones de su ADN han desarrollado una capacidad extraordinaria para resistir daños. Cuando la radiación ataca sus células, sus organismos reaccionan con rapidez, detectan el daño casi de inmediato y lo reparan antes de que pueda acumularse. De esta manera evitan la formación de células cancerígenas. En esencia, han desarrollado una defensa natural contra una de las principales causas del cáncer, precisamente en uno de los entornos más peligrosos del planeta. A primera vista, esto podría parecer una buena noticia. Incluso podría interpretarse como una oportunidad médica, pero al analizarlo con mayor profundidad, surgen preguntas inquietantes. La evolución en condiciones normales es un proceso lento. Las adaptaciones aparecen a lo largo de miles de años, mediante innumerables generaciones. Sin embargo, el accidente de Chernóbil ocurrió hace menos de 40 años. Para un animal como el lobo, eso representa solo unas pocas generaciones. ¿Cómo es posible que un cambio que normalmente requiere miles de años haya ocurrido en tan poco tiempo? La respuesta redefine nuestra comprensión de la evolución. Esto no es evolución gradual, es evolución forzada. La radiación actúa como una presión constante sobre el material genético. Solo los individuos con mutaciones favorables sobreviven. Todos los demás desaparecen rápidamente. Este proceso acelera drásticamente la selección natural. Lo que normalmente tomaría milenios ocurre en cuestión de décadas. Los lobos actuales de Chernóbil no son simplemente descendientes de los originales. Son el resultado de una transformación genética impulsada por condiciones extremas. Son distintos. Esto nos obliga a reconsiderar otra idea fundamental. Solemos pensar que la naturaleza se recupera después de una catástrofe, pero tal vez no se trata de recuperación, tal vez se trata de transformación. En Chernóbil no estamos viendo una naturaleza que vuelve a ser como antes. Estamos viendo una naturaleza que se convierte en algo nuevo. Y la historia no termina dentro de la zona de exclusión. No existen barreras biológicas que impidan a los animales abandonar el área. Estudios con rastreo satelital han demostrado que los lobos jóvenes recorren grandes distancias, salen de la zona y viajan cientos de kilómetros en busca de nuevos territorios y parejas. Este comportamiento es completamente normal en su especie, pero en este contexto tiene implicaciones profundas. Cuando un lobo de Chernóbil se reproduce con otro fuera de la zona, no solo transmite su linaje, transfiere adaptaciones genéticas desarrolladas bajo radiación extrema, mutaciones que podrían aumentar la resistencia al cáncer, cambios en el sistema inmunológico que aún no comprendemos completamente. Y estos genes no se quedan en un solo lugar, se expanden. Durante años, la humanidad ha invertido enormes recursos en contener el reactor. Se construyeron estructuras de hormigón y acero para aislar la radiación, pero hay algo que no se puede contener con muros: la información genética. Los genes viajan con los organismos que los portan, y en este caso están cruzando fronteras invisibles. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. Chernóbil no es simplemente un evento del pasado, no es una herida cerrada, es un proceso en curso. No es un lugar donde la vida termina, sino donde nuevas formas de vida están surgiendo. Un experimento evolutivo que comenzó por accidente y cuyos efectos podrían extenderse mucho más allá de sus límites originales. ¿Qué consecuencias tendrán estos cambios a largo plazo? ¿Podrían beneficiar a otras especies o desencadenar efectos inesperados? Aún no lo sabemos, pero hay algo que sí está claro. Cuando el ser humano abandonó ese territorio y lo dio por perdido, la naturaleza no se detuvo, continuó avanzando, más rápido, más fuerte y de una manera mucho más impredecible de lo que jamás habíamos imaginado. Y eso nos recuerda una verdad fundamental. Aún entendemos muy poco sobre la verdadera fuerza de la vida en este planeta.